Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar una nueva clase. Bueno, nosotros hemos estado viendo las últimas clases, cuatro enfoques que entiendo que son los más relevantes dentro de las eh, escuelas de pensamiento del desarrollo económico, no solo por su relevancia académica, sino por su importancia y su influencia en las políticas públicas en Argentina y en la región. A partir de los programas de ajuste estructural en la Argentina y en Latinoamérica, se, obviamente esto enmarcado en el enfoque neoliberal y a partir del consenso de Washington más precisamente, comienza a haber una descentralización de funciones. El Estado no se hace cargo, no se puede hacer cargo por eh, exigencias de los organismos multilaterales, sobre todo el FMI, no se puede hacer cargo de determinadas cuestiones, quedan muchos baches que por cubrir, necesidades por cubrir, y estas necesidades son de alguna manera resueltas con los recursos que disponía los municipios, ¿no? Es decir, los municipios de aquel municipio eh, abocado estrictamente a las cuestiones de infraestructura o de servicios, etcétera, el denominado municipio ABL, pasamos a un modelo de municipio donde hay otras dimensiones de las que se ocupa como el desarrollo social, el desarrollo productivo, cuestiones de derechos. Es, digamos, un poco más amplia la perspectiva que propone esta nueva visión de los municipios, pero surge a partir de unas políticas de descentralización que ya estaban, ¿no?, funcionando en otros países del mundo, quizá desde otra lógica, con no solamente la descentralización. Sabemos que el municipio es el primer lugar donde la gente va a golpear la puerta, ¿no? Entonces, y que es el que conoce las realidades. Los gobiernos locales son los que conocen las realidades de de la región, de la zona, los que conocen al vecino. Entonces, desde una lógica un poco más cercana, podemos decir que sí, es bueno, está bueno que esto ocurra, pero por otro lado, no hubo en la misma medida una bajada de fondos y de financiamiento y distribución de algún capital presupuestario para hacer frente a esas nuevas demandas. De manera que esto, digamos, produce, ¿no?, un agrietamiento aún mayor, ¿no? El Estado Nacional se retira y los municipios se hacen cargo como pueden, ¿no? Quizás ahí eh, a, empieza a hablarse de esto del desarrollo local y cuáles son las dimensiones y más adelante del desarrollo territorial. Yo recuerdo cuando estaba en la facultad, tenía un docente que había estudiado con Michael Porter. Michael Porter fue quien empezó a estudiar el tema de ventajas competitivas, de de las regiones industriales, de los clústeres, sobre todo en Italia, estudió las pymes italianas. En un principio, el abordaje del desarrollo local eran políticas de los gobiernos, sobre todo los gobiernos locales, aplicando promoción, ciertos subsidios a los sectores empresariales de la zona. Esto, obviamente, ese era un enfoque bastante unidireccional, que lo que hacía era promover el emprendedurismo o a los emprendedores capitalistas, pero eso, digamos que
sus efectos eran bastante limitados. Michael Porter agrega esta visión de integración productiva, donde ya se empieza a hablar de clúster, que son grupos de empresas que trabajan o se ordenan en función de una actividad. Hay cadenas productivas y bueno, y esa integración, en fin. Eso, nosotros acá en el parque industrial tenemos un eslabón de la cadena productiva del sector textil, por ejemplo. No tenemos toda la cadena de valor, pero tenemos un eslabón, uno o dos eslabones de esa cadena. Entonces, eh, fíjense que eso surge en la época de las políticas de promoción industrial, ¿no? En los años 70. Después vamos avanzando, ¿no? Eh, ya más llegado los 90, en una visión del desarrollo económico local, donde ahí se agrega al sector público como eh, también como socio de esta aventura del desarrollo. Y entonces empieza a hablar del desarrollo económico local. Más adelante, ¿no? Esto es muy heurístico, digamos, surge de probar, del empirismo, de probar, no es una receta en la que nosotros hacemos eh, un- una torta, ¿no? Un bizcochuelo, ¿no? Digamos, hay que trabajarlo en base a prueba y error, se fue viendo, se fue analizando determinados distritos industriales, y aparece, ¿no? Una visión mucho más amplia del desarrollo que tiene que ver con lo que ahora se llama desarrollo territorial. Es decir, ya no se habla más de desarrollo local, o sí ha quedado por ahí como una impronta del pasado, ¿no? El término desarrollo local, esta asignatura, por ejemplo, es un claro ejemplo de ello, pero digamos, hablamos de desarrollo territorial porque se abarcan muchas más dimensiones y otros actores, ¿no? Otros actores que empiezan a emerger. El sector científico-tecnológico, las organizaciones de la sociedad civil, es decir, empezamos a meter a más actores porque hay más complejidad. O sea, no se trata de un tema de producción, no se trata de un tema económico. ¿Eh? Eso tiene que ver con otras cuestiones. Ya lo vamos a ver en un video que les dejo como trabajo práctico, el video de Ketglass. Bueno, fíjense el triángulo de Sábato, eso es muy conocido. Sábato fue un científico argentino muy conocido, un científico hermano de Ernesto Sábato, que propuso esta visión, quizá acá se ve mejor, en otros países le llaman modelo de triple hélice, donde las universidades, el sector científico-tecnológico, el gobierno y las empresas empezaban a discutir este tema, ¿no? Del desarrollo. Y aparece un cuarto actor importantísimo que son las organizaciones de la sociedad civil. Es la sociedad civil la que empieza a tener participación organizadamente, ¿no? Son las organizaciones, organizadamente empieza a tener participación en esta discusión del desarrollo territorial, en la gestión territorial. Y ahí empiezan los modelos a ser un poco más amplios, a complejizarse, a empezar a incorporar otras cuestiones. Nosotros hasta ahí se hablaba de resultados económicos, resultados financieros, resultados materiales, se hacía mucho énfasis a la parte dura, a la parte del hardware del desarrollo. Entonces, la gestión empresarial, etcétera. Pero empezamos a ver que lo van a ver también mejor en el video de Ketlas, que hay otras cosas y que hay un capital intangible que es difícil de cuantificar y de manejar y que tiene que ver con el desarrollo y que tiene que ver con la calidad de vida. Y entonces ahí se incorporan otras visiones, otros elementos como el capital social, que tiene que ver con las relaciones, con las cuestiones de innovación,
con las relaciones las interacciones o las relaciones intersociales de la región, del lugar, el capital estructural, que está más relacionado con las cuestiones organizativas y cómo las estructuras empresariales, organizativas hacia adentro funcionan y hacia afuera también, qué tipo de cultura organizacional tienen, cómo están organizados, cómo están dispuestos, es decir, se empiezan a ver cuestiones más blandas, ¿no? La cultura organizacional es una cuestión blanda de la administración o de la gestión empresarial. Y finalmente, bueno, el capital humano que tiene que ver con las capacidades o las competencias de las personas, ¿no? Capacidades adquiridas, ¿no? Eso conformaba esta nueva visión que difería de del desarrollo local, ¿no? Estaba muy centrado en las empresas, en la promoción, el promocionamiento de las empresas, la promoción de la exportación. Y sobre la macro no se hablaba mucho. La macro hoy es importantísimo, es importante hablar de esto, sobre todo porque el desarrollo local no actúa solo. La gran pregunta es, ¿podemos generar desarrollo local teniendo una macro en contra? Una crisis económica, un gobierno que aplique los programas de ajuste estructural. Bueno, eso es una gran pregunta que, que creo que digamos, es para charlarlo, ¿no? Eh, y bueno, acá hay una definición de Furtado, perdón, que habla de que el desarrollo es algo más que lo económico, es un proceso social y cultural. Hay otras definiciones y vamos acá a postular los paradigmas para que tengan en cuenta cómo fue cambiando esto en función de lo que fue cambiando la sociedad y las formas de organización de la producción también, sobre todo. Fíjense que hablamos de un paradigma anterior, del Fordismo, donde se le daba importancia a la cuestión dura de la producción, las máquinas, el trabajo, etc. Y aparece la especialización flexible, donde ya la tecnología entra a tener un papel mucho más importante, las tecnologías, las formas de organización del trabajo también, pero vinculado sobre todo con las tecnologías. El capital, eh, como ya dijimos, capital tradicional, es decir, en el antiguo paradigma, y ahora se hace más fuerza o más énfasis en los capitales intangibles, que ya explicamos, la planificación regulada, unidireccional, ¿no? Donde el Estado baja, y esto tenía que ver mucho con las ideas del estructuralismo, ¿no? Donde había programas y planes, digamos, eran experiencias interesantes, yo no, me parece que eso eran experiencias interesantes, pero bueno, pasamos a una ampliación, una amplificación de esa planificación que es participativa, que es más horizontal, ¿no? Y pasamos del municipio ABL, alumbrado, barrido y limpieza, a un municipio promotor del desarrollo territorial. Creo que estas cuestiones, ¿no? Tienen que ver con cambios en el paradigma, cambios en el mundo, ¿no? La globalización nos metió un poquito en esto y nos metió en caja con estas problemáticas. En fin, creo que esto hay muchos temas acá bastante difíciles, gelatinosos, difíciles de asir, que los vamos a ir tratando, vamos a seguir viendo el tema de desarrollo local. Y así que seguimos adelante, hay otro video más donde les doy indicaciones, algunas descripciones sobre el trabajo práctico que hay que hacer. Muchas gracias.